comenzamos este lunes con invitados en vivo. Es el caso del doctor Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Se ha tomado la molestia de llegarse hasta nuestros estudios. Santiago, buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo la mesa con ustedes. Muy bien, Santiago, en un tiempo no para nada fácil, ¿no? Porque estamos ahí nomás del balotaje, poco menos de 2 semanas ya. Sí, la verdad que este año, en ese punto, claramente ha sido un año muy movido. Estamos acercándonos a lo que va a ser la tercera elección en un mismo año y con mucho entusiasmo. La verdad que es la primera vez que va a haber un balotaje en la Argentina que va a poner en pugna, va a permitir que el ciudadano argentino pueda elegir entre dos postulantes a la presidencia que claramente representan dos visiones bien diferentes en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, bien diferenciadas una de otra, y esto va a permitir entonces que quien surja de esta elección va a ser un presidente legitimado con una muy buena cantidad de votos, y en esto uno viene trabajando justamente para poner de relieve esas dos posturas, esas dos visiones que se están poniendo en definición, y convocando a quienes en primera instancia por diferentes circunstancias no han elegido como primera opción a Daniel Scioli como su candidato a presidente, y que ahora se llega a un balotaje donde solamente hay dos posturas, la de Daniel Scioli y a Mauricio Macri, claramente se puedan acercar a sumarse a la propuesta de Daniel Scioli aquellas personas que coinciden en valores, en principios, en ideas, que insisto, tal vez en una primera instancia no optaron como su candidato y no lo votaron en las generales, pero que llegado al momento de tener estas dos posturas puedan sumar su voto, y esto tiene que ver gente con que justicialista, con una visión más social, más progresista, más cercana a la visión de Daniel Scioli que a la de Mauricio Macri. ¿Qué tan complejo se hace, doctor, aquí en el ámbito local, donde el Frente para la Victoria ha tenido una clara derrota en las generales del 25 pasado? Tener que ponerse de alguna manera al hombro todo eso, ¿no? Bueno, primero que el Frente para la Victoria es un espacio político conformado por otros espacios políticos, donde cada uno de esos espacios tiene sus referentes, y a partir de allí estamos coordinando lo que me toca en lo personal como vicepresidente del Partido Justicialista, pero también los referentes de otros sectores como Calderaro, Susbieles, el propio Feliu, distintos referentes políticos que integran el Frente para la Victoria. Estamos coordinando lo que tiene que ver con la campaña, que extraño, se dio una situación bastante particular en varios lugares de la Argentina y en Bahía Blanca también, que tuvo que ver que las bases, o sea, el vecino, algunos militantes más comprometidos y otros vecinos que simplemente comparten la visión del Frente para la Victoria, se movilizaron mucho a partir del día lunes 26, el lunes siguiente a las elecciones generales. Comenzaron a reclamar que haya movimiento, que se empiece a hablar, que se empiece a discutir propuestas, ideas de cara al 22 de noviembre, para intentar justamente poner de relieve las diferencias entre una propuesta política y otra propuesta política, no solo política, ¿no? Las diferencias que hay de visiones, como decía al comienzo, entre lo que representa Daniel Scioli y lo que representa Mauricio Macri. Claramente por allí no me lo va a decir o me lo va a maquillar un poco, pero por allí hasta puertas adentro, ¿por qué no? ¿Cuál es la autocrítica después del resultado que arrojaron las urnas el 25 pasado? ¿Se ha hecho? Bueno, a ver, depende de lo nacional o lo local. Yo creo que lo local todavía falta para hacer una autocrítica. Creo que hay cuestiones que habrá que analizar. Yo estoy convencido, y lo he dicho en algunos lugares, que lo he dicho públicamente, que la gestión local ha afectado lo que tiene que ver con la gestión provincial. Ha habido claramente una intencionalidad por su cambio de color político del municipio que ha afectado la visión, la gestión provincial en la ciudad, y eso ha afectado en la visión del gobernador. Pero también creo que hay que hacer una autocrítica, que pasado el 22 de noviembre la debemos hacer. Y después, a nivel nacional, yo creo que más allá de las encuestas que decían algunos,
tal vez no nos dio el resultado que algunos esperaban, pero las encuestas que por lo menos yo había visto no se ganaban en primera vuelta. Había bastante debate de encuestadores. Creo que la última semana, o las últimas 2 semanas, hubo más debate de encuestadores que de candidatos. Por eso la verdad que nunca fui muy de confiar mucho en las encuestas, y la realidad es que para quienes yo leo las encuestas de quiénes son los que me parecen más creíbles, la diferencia no se ganaba en la primera vuelta, y la diferencia era un poquito más de la que resultó el 25, pero la realidad es que yo estaba convencido que iba a haber balotaje. Por lo menos era lo que uno esperaba, lo que parecía, si no compraba espejitos de colores. Y la verdad que uno viviendo en Bahía Blanca es difícil encontrar los espejitos de colores, con lo cual yo esperaba el balotaje. Y por eso digo que lo tomo con gran entusiasmo, porque yo en lo particular venía preparándome para generar este debate que yo planteo siempre que sean propuestas e ideas, y con esto para empezar a diferenciar uno de otro. Yo vengo planteando que hay sectores que del macrismo, que cuando hubo que poner a debate ciertas políticas de la Argentina siempre estuvieron en contra, y esto para diferenciar uno de otro. Entonces planteo que se votó en contra de la ley de igualdad de género, la ley de matrimonio igualitario y de igualdad de género. Se votó en contra de políticas, durante la época de los últimos 12 años se han votado más de 40 leyes laborales. Para poner ejemplos, el macrismo ha estado en contra de varias de esas leyes, en particular, para poner como ejemplo, el estatuto del peón rural o el estatuto del empleado doméstico. El macrismo se opuso y votó en contra. En lo que tiene que ver, hace no mucho más que una semana y días, se puso en debate la gratuidad de la universidad pública, y el macrismo votó en contra. En lo que tiene que ver con la restatización de empresas emblemáticas como YPF, el macrismo votó en contra. Digo, esto es un poco lo que hay que poner, lo que yo vengo planteando, que hay que poner de relieve en cuanto a la visión de qué Argentina se plantea cada uno de los representantes. Nosotros creemos que hay que continuar con esta política de ampliación de derechos, de inclusión, y cambiando algunas cuestiones que haya que mejorar, como se ha planteado en el último tiempo, que tiene que ver con las nuevas propuestas de la modificación en cuanto al 82% móvil de las jubilaciones, la creación de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico y la posibilidad de blindar las fronteras, y algo que ya su ministro de Agricultura, Rodríguez, el Topo Rodríguez, venía planteando, que es la quita de las retenciones al trigo, y el federalismo productivo, que es una propuesta que Daniel Scioli viene planteando hace rato, que tiene que ver con el estudio de las economías regionales, lograr mayor competitividad en esas economías, quitarle retenciones a algunas de las economías que tiene, y para esto una propuesta concreta viene haciendo la creación del Banco de Desarrollo Argentino, que tiene que ver con potenciar, dar facilidades financieras y económicas al desarrollo productivo de la Argentina, a las economías regionales principalmente. Y esto es lo que venimos planteando como debate de propuestas e ideas de cara al próximo gobierno, ¿no? Santiago, volviendo al ámbito local, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol? ¿De qué manera se va a parar el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, después de diciembre próximo y durante los 4 años que siguen? Bueno, ya hay electo. Esto también tiene que ver con la elección y la diferencia de lo que va a ser el balotaje con respecto a las demás elecciones. Ya se transcurrió por una elección local y una elección provincial que otorgaron sus resultados. En lo local ha hecho una muy buena elección Héctor Gay, viniendo de fuera de la política, y en lo provincial ha ganado la gobernadora Vidal, haciendo también una excelente campaña. Entonces uno llega a lo nacional, al balotaje, totalmente despejado de estas cuestiones, y uno empieza a votar pensando solamente en las políticas nacionales y pensando en los próximos 4 años. En lo local, nosotros trabajaremos dentro del espacio del justicialismo, como vicepresidente del Partido Justicialista, tocaré el rol que me toque, claramente de la visión opositora, siempre intentando construir. En los últimos años fuimos opositores al gobierno de Bevilacqua, pero intentando aportar ideas y las críticas constructivas, aunque era difícil una gestión como la de Bevilacqua, que poco gestionaba. La verdad que la mayor de las críticas eran la no gestión, ¿no? Ni siquiera las cosas que se hacían. Así que trataremos de estar siempre de la crítica constructiva, marcando las cuestiones que no compartimos
y acompañando aquellas cosas que queremos que le hacen bien al vecino de Bahía Blanca y a la ciudad en general. Pero se puede hacer de manera coherente, eso digo, el vecino se puede quedar tranquilo que va a haber una oposición constructiva, que no va a ser solamente para poner palos en la rueda y demás, como por allí se suele escuchar. Mira, me parece que desde hace un tiempo ha habido un recambio generacional en la política en general y en Bahía Blanca en particular, que genera un cambio de visión en esto de no dejar hacer o de impedir como una política del día a día. De hecho, creo que el Consejo Deliberante que viene posee una composición etaria bastante baja, quiero decir. Y en esto uno intenta que quienes formamos parte de esa renovación no tengamos, o sea, como dice, no ser jóvenes o nuevos jóvenes políticos con vicios viejos. Entonces, en esto creo que la sociedad ha madurado, el dirigente político ha madurado, y sobre todo quienes estamos, como insisto, yo tengo apenas unos 37 años, creo que tenemos otra visión de la política. De hecho, yo tengo un diálogo, muy buen diálogo con referentes políticos de otros espacios que comparto muchas veces cuál es la función de la política, esa herramienta transformadora. No comparto algunas visiones, pero sin embargo mantenemos un diálogo muy importante. Y de hecho nosotros, esos referentes son los que hemos apoyado lo que es la Mesa de Juventudes Políticas de Bahía Blanca, que claramente tiene una visión diferente y renovada de lo que tiene que ver la política en cuanto a la construcción de una sociedad mejor, no desde la máquina de impedir, la de los palos en la rueda, sino justamente de la crítica constructiva, del aporte del sector que se esté criticando lo que haya que criticar y aportando lo que haya que aportar. Le consultaba respecto a su entender cuál hubiese sido o en qué hubiese variado el resultado de las elecciones pasadas de haber sido definitivamente el doctor Iván Budassi el candidato que llevara el Frente para la Victoria. Bueno, en realidad yo creo que el resultado hubiese sido el mismo por cómo se dieron las circunstancias. Yo creo que se polarizó la elección. Por un lado, a ver, para dar esta explicación debo decir que para mí el mejor momento del peronismo, del justicialismo, del kirchnerismo o del Frente para la Victoria en general en Bahía Blanca de cara a una elección fue en 2011, donde había un arrastre muy fuerte por parte de la presidencia y de la gobernación. Breitestein había hecho una buena gestión, con lo cual yo creo que ese fue el mejor momento para llegar a las urnas, y Breitestein sacó el 44% de los votos. En la elección de 2015 tenemos básicamente dos candidatos con una visión justicialista, uno en la lista de Massa, el otro en la lista del Frente para la Victoria. Marcelo Feliu sacó 35% de los votos, Becar sacó el 9%, si sumamos es 44%. Me parece que ese es o el techo o está muy cerca de lo que es el votante que puede acompañar un espacio, una visión justicialista o del Frente para la Victoria en Bahía Blanca, con lo cual me parece que el resultado frente a tener a alguien del masismo, o sea, un candidato al masismo, sea cual sea, porque en realidad Massa creo que sacó acá 19 puntos, 18 puntos, con lo cual estamos hablando que hubo 50% de corte. Yo creo que cualquier candidato que su presidente, o sea, su boleta saca el 18 puntos, tendrá un corte del 50%, que es muchísimo, así que 9 es lógico que saque. Habiendo esas dos posturas al momento de llegar al cuarto oscuro, claramente ese resultado era difícil de variar, insisto, porque se dio esta polarización, a pesar de que la Revolución se había bajado, pero la candidatura de intendente por el masismo siguió vigente, y por otro lado, la buena campaña que hizo Gay, que polarizó con el Frente para la Victoria, y básicamente, tal vez con algún empujoncito de algunos medios, eso que también hay que decirlo, y logró cooptar los votos que hasta ese momento había tenido siempre Integración Ciudadana como una visión de una visión radical, podríamos decir, un desprendimiento de los sectores radicales.
logró sumar esos votos, con lo cual difícilmente habría sido otra el resultado. Yo creo que Marcelo hizo una gran campaña, trabajó mucho, sobre todo después las PASO. Primero hizo una campaña claramente marcada a la interna, y era lógico porque teníamos justamente que transcurrir las PASO, y después una gran campaña de local. Hubo mucho trabajo, mucho movimiento, mucha propuesta por parte de Marcelo. Pero bueno, estas circunstancias a veces uno no solamente tiene que ver con la propuesta propia, sino también cómo se plantea el escenario. En este caso, el escenario frente a otra propuesta justicialista claramente dividía el voto, y en esto entonces terminó otorgando este resultado que tenemos, ¿no? Bien. Doctor Mandoles y Burgos, usted hacía referencia hace un par de minutos a el margen etario que va a tener el próximo Consejo Deliberante. Yo quiero saber con respecto a la conformación de las bancas, digamos, ¿el vecino se puede quedar tranquilo que vamos a tener un Consejo Deliberante más ordenado? Esto se lo pregunto a todos los ediles que tienen la posibilidad de pasar por nuestros estudios. Bueno, no sé si la palabra es ordenado en realidad. Sí le puedo decir que el Consejo Deliberante va a tener menos bloques, porque lo que se dio en el último tiempo fue un proceso de desmembramiento de algunos sectores políticos y de pases. ¿Pero eso no ordena de alguna manera la cuestión? Bueno, por eso para mí no es la palabra ordenado. Yo, diciendo la palabra ordenado, va a haber menos bloques, lo que va a permitir que el consenso dentro del Consejo Deliberante sea más sencillo para arribar, ¿no? Hoy por hoy, al haber 13 bloques, creo que el único momento donde están los 13 presidentes de bloque, por decirlo de alguna manera, para poder consensuar las políticas, es el día jueves de la sesión. Ese día uno encuentra a todos los concejales. Entonces, muchas veces sucede que hasta el día jueves no se sabe qué temas van a tener votos suficientes para dar tratamiento y además para ser aprobados por la gran cantidad de bloques que hay. Sí va a generarse a partir del próximo conformación del Consejo Deliberante una reducción de estos bloques. Seguramente va a haber 4 o 5 bloques, con lo cual, conversando con 4 o 5 presidentes de bloque, uno va logrando los consensos necesarios para poder dar tratamiento a las distintas cuestiones que se plantean dentro del Consejo. Pero no sé si es tanto con el orden, me parece que tiene que ver más, por eso digo, no es la palabra, en mi entender, me parece que lo que tiene que ver más es con la facilidad del consenso y el diálogo, que claramente es más sencillo si estamos hablando. Fíjese que hoy hacemos reuniones de labor, que son las reuniones de presidente de bloque, y básicamente tenemos casi que no se entra en la presidencia y hay quórum. O sea, si se sientan todos los presidentes, hay quórum como para sesionar, porque hay 13 concejales más el presidente que aparte, con lo cual la verdad que eso ha complejizado el trabajo del Consejo Deliberante en el último tiempo. Por eso entiendo que lo va a hacer más sencillo de cara a lo que viene. Bien, quiero su balance en lo personal respecto de cuál ha sido su gestión, ¿no? Allí encabezando la presidencia del Consejo Deliberante. Bueno, en particular, yo me siento muy honrado por haber tenido la responsabilidad de ser electo por mis pares. Primero, haber sido concejal estos 4 años y agradecer a la ciudadanía de Blanca que así me lo permitió. Y los últimos 2 años elegido por mis pares ser presidente del Consejo, que es algo que realmente ha sido un gran honor. He tomado con la mayor de las responsabilidades ese cargo y hemos vivido circunstancias complejas desde lo político en el Consejo, y he intentado llevar siempre una voz de diálogo, de consenso y componedora frente a situaciones muy difíciles. Con lo cual, he generado algunas de las cuestiones que tenía el compromiso de generar cuando asumí la presidencia. Por un lado, otorgarle a los concejales, a todos ellos, un marco posible de trabajo, las mejores condiciones, desde que es un poco el rol que el presidente del Consejo tiene que tener, que es brindarle a los concejales que integran el cuerpo todas las facilidades para que puedan hacer su trabajo, de atender al vecino, de gestionar políticas. Y en esto, yo, cuando se hizo la apertura de las sesiones de este año, puse de relieve, más allá que habitualmente el presidente del Consejo Deliberante no hablaba en la apertura de sesiones, yo quise romper con ese molde porque entendí que había que poner de relieve las políticas que se habían aprobado en el Consejo Deliberante
y no propuestas de mi sector político, sino propuestas de diferentes sectores políticos, que se había logrado aportar en materia de seguridad, como la aprobación de la policía local, en materia de educación, con la creación de la Comisión del Fondo Educativo, en distintas propuestas de distintos espacios políticos que habían logrado consenso. Y en esto hemos podido generar esas condiciones para que el Consejo pueda trabajar por el vecino bahiense. Hemos continuado una política de apertura de información, como es la transmisión en vivo de las sesiones a través del sistema de YouTube y a veces también por uno de los canales de cable, algo que, según lo que hemos podido chequear, es el único Consejo Deliberante de la Argentina que transmite en vivo sus sesiones, cosa que todo vecino que le interese puede saber qué es lo que decimos, qué es lo que debatimos, y además automáticamente quedan colgadas en la página para que uno pueda volverlas a ver o analizarlas o escucharnos. Lo que tiene que ver con la capacitación, algo que estoy convencido es de que la función pública hoy cada vez es más compleja y que quienes ejercemos la misma debemos estar preparados y capacitados, y por eso yo puse a disposición capacitaciones no solo para los concejales, sino también para quienes son sus asesores, y algunas de ellas además coordinadas con la Universidad del Sur para estudiantes avanzados de Derecho, que me pareció que era importante también que generar ese marco. Y además hemos hecho una apertura del Consejo que tenía que ver primero con hacer varias capacitaciones. El Consejo Deliberante, el recinto fue utilizado para hacer varias capacitaciones, no ya para los concejales, sino abiertas en general, distintas temáticas, niñez, adolescencia y familia, cuestiones de abordaje de la temática del género, distintas cuestiones que se plantearon, que el Consejo Deliberante sirvió de sede para estas cuestiones. Y además algo que estoy orgulloso, que fue la apertura, el programa de la Banca 25, La Música Pide la Palabra, que fue un ciclo musical donde el recinto se convertía en un pequeño escenario para que el vecino bahiense pueda escuchar un poco de música de artistas locales y disfrutar del recinto, ya no generalmente se ven los debates y las discusiones, sino en un momento ameno en el cual el vecino se sentaba en su banca. Y digo su banca porque voy a contar una pequeña anécdota. La primera vez que abrimos ese ciclo, un vecino se sentó temoroso y me vio a mí, me pidió permiso para sentarse en la banca, y yo le decía: no, siéntese con gusto, que la banca es suya. Nos la presta a nosotros por un par de años, pero siempre la banca es del vecino. Lo único que pido es que no se la lleve cuando se vaya, pero después... y la verdad que un montón de gente se acercó y pudo disfrutar de estos grupos musicales locales. Hubo tango, jazz, música folclórica, bueno, un poco de todo, y que el vecino pudo disfrutar. Así que un poco lo que sí quiso aportar. Y de hecho voy a terminar con una capacitación. Mi intención es, pasadas entre el balotaje y la asunción de nuevos concejales, es la posibilidad de generar un curso de técnica legislativa para los concejales que ingresan. Esto, insisto, sumado a la política que hemos generado de tratar de capacitar a quienes ejercen la función pública, ¿no? Bien. Santiago Mandolesi Burgos, la última. Se ha citado y ha provocado bastante controversia el tema Agüero en los últimos días, en las últimas semanas. Se lo ha citado al ámbito deliberativo para que brinde algunas explicaciones con respecto a un audio que se ha filtrado y se ponía en tela de juicio la modalidad por la cual el personal ingresaba al ámbito municipal a trabajar. ¿Cuál ha sido su postura en lo personal con respecto a esto? Bueno, en realidad se lo convoca para que en carácter de invitación, hay que aclarar. Sí, es básicamente para despejar distintas dudas que se han planteado sobre en qué marco se dio ese audio y qué es lo que significaba. De hecho, lo ha explicado públicamente el secretario general Agüero, sobre que esto tenía que ver con una cuestión vinculada a su gremio y no a lo público, y me parece que son las explicaciones que debían brindarse. Por ahí él ha planteado, Agüero ha planteado que por ahí podía haberse lo llamado por teléfono. La realidad es que esto se hizo público, y lo que en definitiva es la ciudadanía la que debía también tener una respuesta, más allá de lo que nos podría haber informado nosotros verbalmente, con lo cual el Consejo Deliberante, insisto, lo hizo en carácter de poder despejar algunas cuestiones que se plantearon y que generaban algunas dudas sobre en qué marco se había generado esa grabación. También insiste, nosotros fuimos muy cautelosos, yo lo he mencionado, uno sabe que los audios son manejables, son intervenibles, son editables, por lo cual uno es sumamente prudente al momento de opinar,
Por eso solamente hemos invitado al secretario general Agüero para que nos explique o le expliquen básicamente a la ciudadanía que escuchó ese audio en qué circunstancias se dio, en qué contexto se dio, que según lo que ha explicado ya, y no me quedan dudas, tenía que ver con una cuestión privada y no una cuestión de su función como secretario gremial. Muy bien, bueno, Santiago Mandoles y Burgos, muchísimas gracias como siempre por su predisposición, por su tiempo, y bueno, esperemos no ser la última vez antes de que tenga que dejar la banca mayor allí en el recinto deliberativo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que uno se pone a disposición siempre de los medios para brindar la información que sea necesaria, así que para cada momento lo creen oportunos, aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias.